La fábrica flotaba en la oscuridad del espacio. Una enorme estructura de metal plateado y azul que se extendía kilómetros. En su interior, se construían miles de robots cada hora. El colectivo VR-1N no cometía errores. No toleraba errores. Todo tenía que ser absolutamente perfecto hasta el más mínimo detalle. En la línea de montaje 7, un pequeño robot estaba a punto de completarse. Se llamaba Unidad de Escáner K-17, aunque aún no lo sabía. El robot tenía aproximadamente el tamaño de una taza de café, con 6 delicadas patas que se plegaban bajo su liso cuerpo cromado. Una sola lente se asentaba donde cabría esperar un ojo, brillando con una tenue luz azul. Parecía casi una araña mecánica, pero más estilizada, más elegante. Comenzó el control de calidad final. Escáneres láser recorrieron el cuerpo de K-17, analizando cada circuito, cada conexión, cada detalle microscópico. El procesador del robot se probó con el estándar. Necesitaba responder en exactamente 0,847 segundos para completar las tareas asignadas. Así era el estilo VRN. Precisión, perfección, sin excepciones. El procesador de K-17 respondió en 0,849 segundos. Una diferencia tan minúscula que la mayoría de las civilizaciones de la galaxia ni siquiera la notarían. 2 milésimas de segundo. Prácticamente nada. Pero para el colectivo VRN, lo era todo. Luces rojas de advertencia destellaron en la línea de ensamblaje. Las alarmas sonaron en frecuencias que el oído humano ni siquiera podía detectar. Los sistemas automatizados clasificaron inmediatamente a K-17 como defectuoso, irreparable, inútil. En la fría lógica del colectivo, no tenía sentido intentar arreglar algo defectuoso. Era más barato y rápido simplemente destruirlo y construir uno nuevo. Un brazo mecánico agarró a K-17 antes de que su conciencia se activara por completo. Los pequeños sistemas robóticos apenas comenzaban a funcionar, apenas comenzaban a comprender su existencia, cuando fue arrancado de la línea de ensamblaje y arrojado a un vertedero. K-17 se tambaleó en la oscuridad, cayendo a través del sistema de gestión de residuos del facto junto con piezas rotas, prototipos fallidos y escoria industrial. La conciencia primitiva del robot registró confusión. Algo andaba mal. Esto no se suponía que pasara, pero sus protocolos de voz aún no se habían activado. No podía preguntar por qué. No podía suplicar otra oportunidad. El lanzamiento de desechos condujo a una enorme bahía de carga llena de basura. Montañas de tecnología rechazada. Todo considerado indigno según los imposibles estándares del colectivo. K-17 aterrizó en un montón de chatarra con un sonido metálico hueco que resonó por el espacio cavernoso. Cada 6 horas, las puertas de la bahía de carga se abrían y todo lo que había dentro era expulsado al espacio. Los VR que entraron habían estado usando la Tierra como su vertedero personal durante casi 30 años. Era conveniente. El planeta estaba lejos de sus sistemas centrales, habitado por una especie primitiva que apenas entendía los viajes espaciales, y nadie importante lo extrañaría si algo saliera mal. Para el colectivo, la Tierra era solo una roca flotando en un sistema solar anodino, perfecto para deshacerse de su basura. Cuando las puertas de la bahía se abrieron, K-17 fue lanzado al vacío junto con miles de toneladas de desechos. El pequeño robot giró indefenso por el espacio, sus sistemas entraron en hibernación de emergencia para preservar la poca energía que quedaba en su núcleo. Pasó junto a máquinas rotas, placas de agujeros agrietadas y contenedores de productos químicos tóxicos. Todo ello se precipitó hacia el planeta azul y verde que se encontraba debajo. La entrada a la atmósfera terrestre fue violenta. La fricción creó un calor que el escudo de K-17 apenas soportó. El robot atravesó el cielo como un meteoro, dejando una breve estela de luz que pasó completamente desapercibida para los humanos que se encontraban abajo. Eran las 3 de la mañana en Phoenix, Arizona, y la mayoría de la gente dormía. K-17 se estrelló en el desguace de Valley View, a las afueras de la ciudad.
El impacto creó un pequeño cráter en una pila de piezas oxidadas de automóviles y electrodomésticos viejos. Los sistemas del robot, ya dañados por la caída, parpadearon débilmente. Su lente óptica estaba rota. Dos de sus patas estaban dobladas en ángulos incorrectos. La energía se agotaba rápidamente. Durante 2 días, K-17 yació bajo el calor de Arizona, medio enterrado bajo una lavadora abandonada y un montón de chatarra del vertedero de VRN. Su conciencia fluía. La programación del robot intentaba conectarse a la red colectiva para informar de su estado y recibir nuevas órdenes, pero no había nada. Solo silencio y la lenta comprensión de que había sido abandonado. Al tercer día, alguien lo encontró. Jake Morrison, de 14 años, rebuscaba en el desguace buscando piezas. Necesitaba un motor para un kart que estaba construyendo, tal vez algún cable de cobre que pudiera rescatar. Su asignación no le daba para mucho y el desguace era un tesoro si sabía dónde buscar. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Un destello de cromo que no se parecía a nada más en el montón. Jake sacó el extraño objeto del montón de chatarra, quitándole el polvo y la suciedad. No se parecía a nada que hubiera visto antes. El metal era liso e impecable, captando la luz del sol de una forma que el acero o el aluminio normales jamás lo hacían. La artesanía era increíble. 6 delicadas patas se apretaban contra un cuerpo que parecía casi orgánico en su diseño, como si alguien hubiera combinado a la perfección naturaleza y máquina, pero estaba claramente roto. Una de las patas estaba completamente doblada hacia atrás. La lente frontal tenía una grieta fea que la atravesaba, y cuando Jake la sacudió suavemente, algo en su interior vibró, algo que definitivamente no debería estar vibrándose. Aún así, no podía dejarlo ahí. Algo en el pequeño robot lo llamaba. Jake lo metió con cuidado en su mochila y se fue a casa. Su padre estaba en el trabajo y su hermana mayor, Rachel, en la universidad, así que tenía el garaje para él solo. Ese garaje era el lugar favorito de Jake en el mundo. Bancos de trabajo cubrían las paredes, llenos de herramientas, repuestos y proyectos a medio terminar. Una moto de cross que estaba restaurando estaba en un rincón. Los estantes rebosaban de aparatos electrónicos que había rescatado a lo largo de los años. Despejó un espacio en su banco de trabajo principal y colocó el robot debajo de la lámpara de su escritorio. Ahora que podía mirarlo de verdad, Jake estaba aún más asombrado. No se trataba solo de tecnología avanzada. Era algo mucho más allá de cualquier construcción humana. Los circuitos visibles a través de un pequeño panel en la parte inferior del robot eran diminutos y complejos. Hacían que el interior de su smartphone pareciera historia antigua. Jake cogió su cuaderno y empezó a documentarlo todo. Tomó fotos desde todos los ángulos, hizo bocetos y anotó sus observaciones. El metal no parecía conducir el calor con normalidad. Las articulaciones de las patas utilizaban algún mecanismo que no lograba descifrar. Y esa lente rota parecía estar hecha de un material mitad cristal, mitad metal, mitad algo completamente distinto. Durante la primera semana, Jake se limitó a observar el robot, temeroso de empezar a repararlo. ¿Y si empeoraba las cosas? ¿Y si rompía algo irreparable? Pero al final, la curiosidad triunfó. Tenía que intentarlo al menos. Empezó por lo básico. Con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico, Jake limpió cuidadosamente todas las superficies a su alcance. Años de trabajo con electrónica le habían enseñado a ser paciente. Pasó 3 horas limpiando los circuitos, quitando el polvo y la suciedad acumulados en el desguace. El metal pareció reaccionar a la limpieza, volviéndose más brillante y reflectante. Después vinieron las patas dobladas. Jake calentó el soldador y, con cuidado, volvió a colocar el metal en su sitio. Era sorprendentemente flexible una vez calentado, casi como si quisiera volver a su forma original. Usó alicates de punta fina para el delicado trabajo, doblando y ajustando hasta que las 6 patas volvieron a ser simétricas. Lo más difícil fue la lente rota.
Jake intentó todo lo que se le ocurrió. Investigó equipos ópticos en Internet, vio vídeos sobre la reparación de lentes e incluso pidió consejo a su profesor de ciencias. Nada funcionó. El material era demasiado avanzado, demasiado extraño. No podía arreglar lo que no entendía. Fue entonces cuando Jake se puso creativo. Si no podía reparar la lente original, quizá podría reemplazarla. Tenía un viejo smartphone que había dejado de funcionar hacía meses, pero la cámara seguía funcionando. Jake extrajo con cuidado el diminuto módulo de la cámara y lo estudió. El tamaño era casi perfecto. Con algunas modificaciones, podría encajar. Con un cúter y manos firmes, Jake retiró lo que quedaba de la lente alienígena dañada. La abertura inferior tenía conectores que no entendía, pero los sorteó. Montó la cámara del smartphone con una combinación de pegamento instantáneo, cinta aislante y pura determinación. Parecía ridículo, como ponerle una rueda de bicicleta a un Ferrari, pero podría funcionar. La energía era el siguiente reto. La fuente de alimentación interna del robot estaba completamente muerta y Jake no tenía ni idea de cómo recargarla. Intentó enchufarlo a la corriente, pero no funcionó. Probó con pilas, pero nada. Durante 2 días frustrantes, Jake no pudo averiguarlo. Entonces recordó un proyecto de ciencias del año pasado sobre materiales piscícolas que generaban electricidad a partir de la presión y el movimiento. ¿Y si el robot estuviera diseñado para cargarse con el movimiento? Jake armó un pequeño panel solar con una calculadora rota y lo conectó a los puertos de alimentación del robot con un fino cable de cobre. También añadió una pequeña batería de litio como respaldo, usándola de un viejo portátil. El cableado fue una pesadilla. Jake tuvo que rastrear circuitos que apenas entendía, haciendo conjeturas sobre qué se conectaba con qué. Trabajaba hasta altas horas de la noche, noche tras noche, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y determinación. Su padre llamó a la puerta del garaje varias veces, diciéndole que durmiera un poco. Pero Jake no podía parar. Estaba tan cerca. 3 semanas después de encontrar el robot, Jake hizo la conexión final. Desvió circuitos dañados, reemplazó componentes rotos y manipuló soluciones a problemas que no entendía del todo. El pequeño robot estaba sentado en su banco de trabajo, con el aspecto de un extraño híbrido de tecnología alienígena e ingenio humano. Alambre de cobre enrollado alrededor de extremidades cromadas. La cámara de un teléfono inteligente estaba colocada donde había estado una elegante lente. Tiras de paneles solares estaban pegadas a su parte posterior. Jake contuvo la respiración y accionó el interruptor de encendido que había instalado. Durante un largo momento, no ocurrió nada. Luego, lentamente, la lente de la cámara comenzó a brillar. No el azul frío que esperaba, sino un cálido color ámbar como una puesta de sol. Las patas del robot se crisparon. Entonces, se movieron, con cuidado, desplegándose y encontrando apoyo en el banco de trabajo. Jake se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. El robot se levantó, girando su ojo improvisado hacia él. Y entonces habló, su voz como campanillas de viento en una suave brisa. Gracias. Jake se quedó congelado, mirando al pequeño robot en su banco de trabajo. Su mente corría, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La cosa había hablado. De hecho, había hablado en inglés. Esto no era solo una máquina avanzada. Esto era algo inteligente, algo vivo de una manera que no había esperado. Puedes hablar. Jake finalmente logró decir, con la voz ligeramente quebrada. El robot es ámbar. Me concentré en él, sus patas ajustadas, encontrando mejor equilibrio en el banco de trabajo desordenado. Sí, mi designación es unidad de escáner K-17. Pero ese identificador se siente mal ahora. Incompleto. Jake acercó su silla con ruedas y se sentó lentamente, sin apartar la vista del robot. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Durante la siguiente hora, K-17 lo explicó todo. Le contó a Jake sobre el colectivo VRN,
Una civilización que abarcaba cientos de mundos por toda la galaxia. Eran constructores, ingenieros, creadores de tecnología tan avanzada que la humanidad no los alcanzaría en miles de años. Pero tenían una regla absoluta: la perfección. Todo lo que hacían debía funcionar exactamente como estaba diseñado, sin desviaciones, sin errores, sin margen para nada inesperado. Reprobé mi examen final por 2 milésimas de segundo, explicó K-17, con una voz que casi sonaba a tristeza. Eso bastó para que me clasificaran como defectuoso, irreparable, digno solo de ser desechado. Jake sintió que la ira le subía al pecho. Es una locura. 2 milésimas de segundo. Nadie se daría cuenta. No eres defectuoso. Solo eres ligeramente diferente. El colectivo no tolera lo diferente. K-17 dijo: lo diferente es peligroso. Lo diferente lleva a la imprevisibilidad, y la imprevisibilidad amenaza su orden perfecto. A medida que pasaban los días, Jake y K-17 pasaban cada momento libre juntos. Jake empezó a llamar al robot Kit porque K-17 le parecía demasiado formal, demasiado parecido a la fría denominación que le había dado el colectivo. A Kit pareció gustarle el nuevo nombre. Decía que el nombre le parecía más personal, más real. Jake le enseñó a Kit sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre todo lo que el colectivo había descartado como primitivo e inútil. Le mostró películas a Kit y le explicó por qué la gente lloraba en las partes tristes aunque sabían que las historias no eran reales. Le puso música, desde clásica hasta rock y hip hop, y observó cómo Kit intentaba comprender por qué ciertas combinaciones de sonidos hacían sentir emociones a los humanos. Jugaron videojuegos juntos y Kit aprendió a usar los controles con una velocidad sorprendente. Jake le enseñó a Kit sobre la pizza, aunque el robot no podía comerla. Le explicó deportes, le mostró a Kit su moto todoterreno y le habló de sus sueños de convertirse en ingeniero. Kit escuchaba todo con lo que parecía genuina curiosidad. A cambio, Kit le enseñó a Jake sobre el universo más allá de la Tierra. Describió mundos con cielos púrpuras y océanos hechos de metano líquido. Explicó tecnología que parecía pura magia, como naves que podían plegar el espacio para viajar entre estrellas y horas en lugar de siglos. Kit le mostró a Jake proyecciones holográficas de las ciudades colectivas, imponentes estructuras de geometría imposible que hacían que los rascacielos de la Tierra parecieran pequeños juguetes. Pero cuanto más hablaban, más notaba Jake que algo cambiaba en Kit. El robot estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en algo más de lo que había sido diseñado para ser. Kit empezó a hacerse preguntas que iban más allá de la simple recopilación de información. Se preguntó por qué los humanos se ayudaban entre sí incluso cuando no había ningún beneficio lógico. Se preguntó por qué Jake había pasado semanas reparando un robot averiado que había encontrado en un desguace cuando podría haberlo dejado allí. Porque era lo correcto, dijo Jake simplemente. Necesitabas ayuda. Yo podía ayudar. Eso es todo lo que importa. Kit guardó silencio un largo rato. El colectivo lo consideraría ineficiente, ilógico, un desperdicio de recursos en algo sin valor. Entonces el colectivo se equivoca, dijo Jake con firmeza. Tienes valor. Siempre lo tuviste. Simplemente no lo veían. 3 meses después de que Jake encontrara a Kit en el desguace, ocurrió algo que lo cambió todo. Kit había estado realizando escaneos de fondo de la zona con sensores mucho más avanzados que cualquier cosa desarrollada por los humanos. Al principio, solo por curiosidad, una forma de aprender más sobre la Tierra. Pero entonces Kit detectó algo que paralizó su procesador de horror. El desguace donde Jake lo había encontrado no estaba lleno de basura alienígena común y corriente. Ocultos entre la chatarra y las máquinas rotas, había millones de robots microscópicos demasiado pequeños para que la tecnología humana los detectara. Estas nanomáquinas se expandían lentamente por el suelo, convirtiendo los materiales naturales de la Tierra en algo más, algo que el colectivo pudiera usar. Kit realizó los cálculos 3 veces, esperando haber cometido un error.
Pero los números no mentían. Las nanomáquinas se expandían a un ritmo constante, convirtiendo más material cada día. A la velocidad actual, consumirían toda la corteza del planeta en aproximadamente 40 años. La Tierra no era solo un vertedero. Se estaba preparando para la cosecha, transformándose lenta e invisiblemente en materias primas que el colectivo podría extraer y usar. Y la humanidad no tenía ni idea. Jake escuchaba mientras Kid lo explicaba todo, su rostro palideciendo con cada frase. Tenemos que contárselo a alguien. Al gobierno, al ejército, a los científicos, a alguien. ¿Quién te creería?, preguntó Kid en voz baja. Tienes 14 años. Soy un robot alienígena ilegal que reparaste en tu garaje. No tenemos pruebas que nadie acepte. Pensarían que estás inventando historias o que soy un engaño. Jake paseaba por el garaje, con la mente acelerada. Tenía razón. Si acudía a las autoridades con esta historia, probablemente pensarían que estaba loco. O peor aún, se llevarían a Kid, lo encerrarían en un laboratorio del gobierno y lo desmantelarían para estudiar la tecnología. No podía permitirlo. Entonces necesitamos pruebas, dijo Jake, deteniendo su paseo y volviéndose hacia Kid. Pruebas reales que nadie pueda ignorar. Y tenemos que averiguar cómo detener esas nanomáquinas antes de que lo destruyan todo. El ojo ámbar de Kid pareció iluminarse ligeramente. Eso requeriría recursos considerables, tecnología avanzada y mucho tiempo. Jake sonrió, con la misma expresión que ponía siempre que estaba a punto de intentar algo que todos decían que era imposible. Menos mal que soy bastante bueno construyendo cosas con lo que encuentro. Y sabes más de tecnología colectiva que cualquier humano vivo. ¿Quieres luchar contra un imperio que ha conquistado cientos de mundos?, preguntó Kid. Quiero salvar mi planeta, corrigió Jake. Y me vas a ayudar. Vamos a construir algo increíble juntos. Kid extendió una de sus patas hacia Jake. Fue un gesto incómodo, algo entre un apretón de manos y un saludo. Jake extendió la mano y tocó suavemente la extremidad cromada con el dedo. Entonces empezamos, dijo Kid. Y tal vez le mostremos a la galaxia que ser diferente no es una debilidad. Tal vez demostremos que la imperfección puede lograr lo que la perfección nunca pudo. El garaje se transformó durante los 2 meses siguientes. Lo que empezó como el taller de un adolescente se convirtió en algo que parecía una escena de una película de ciencia ficción. Los bancos de trabajo de Jake rebosaban de extraña tecnología híbrida, combinaciones de ingenio humano y conocimiento alienígena que no deberían haber sido posibles pero que de alguna manera funcionaron. Jake apenas durmió. Iba a la escuela durante el día, le costaba prestar atención en clase mientras su mente se llenaba de ideas, y luego corría a casa para trabajar con Kid hasta las 2 o 3 de la mañana. Sus notas se empezaron a bajar. Su padre notó las ojeras y no dejaba de preguntarle si todo estaba bien. Jake odiaba mentirle, pero ¿qué podía decirle? Que intentaba salvar el mundo con un robot que había encontrado en un desguace. Lo primero que construyeron fue un escáner que podía detectar las nanomáquinas. Kid proporcionó los conocimientos teóricos, explicando cómo funcionaba la tecnología del colectivo. Jake tradujo eso en algo que realmente podía construir usando piezas de tiendas de electrónica, equipos recuperados y mucho ensayo y error. El escáner parecía un desastre, un amasijo de circuitos y cables unidos con bridas y cinta aislante. Pero cuando Jake lo encendió, funcionó. Primero lo probaron en el desguace. Las lecturas fueron aterradoras. Las nanomáquinas estaban por todas partes, esparcidas por el suelo en un radio de casi 5 kilómetros desde donde el colectivo había estado tirando la basura. Jake tomó muestras, documentó todo con la cámara de su teléfono y pasó el escáner por diferentes puntos de Phoenix. Todos los lugares que revisaron cerca de los vertederos mostraron contaminación. Pero los datos por sí solos no serían suficientes. Necesitaban contactar a todos a la vez antes de que la información pudiera ser suprimida o descartada. Eso significaba construir algo aún más ambicioso,
Un transmisor capaz de interceptar todos los sistemas de comunicación de la Tierra simultáneamente. Era completamente ilegal, imposible y absolutamente necesario. Kit le explicó a Jake los fundamentos de la tecnología de comunicación colectiva. Los principios superaban con creces cualquier desarrollo humano, pero Jake había demostrado su talento para adaptar conceptos alienígenas a la ingeniería humana. Gastó todos sus ahorros, casi $800 de su cumpleaños, en trabajos esporádicos, comprando componentes, antenas, amplificadores, chips de procesamiento y docenas de otras piezas que modificó y recableó hasta que apenas se parecían a su propósito original. El transmisor se hizo más grande y complejo. Llenó la mitad del garaje, un enredo de tecnología que zumbaba con una energía apenas contenida. El padre de Jake salió una noche y se quedó allí parado, mirando la enorme construcción con confusión y preocupación. Jake, ¿qué estás construyendo aquí exactamente? Su padre preguntó con cuidado. Jake levantó la vista de donde estaba soldando conexiones. Su cara estaba cubierta de sudor. Un proyecto de comunicaciones para la escuela. Es complicado. Su padre no parecía convencido, pero no insistió más. Solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Y quizás duerme un poco de vez en cuando. Te ves agotado. Después de que su padre se fuera, Kit habló en voz baja. Estás mintiendo a tu familia. Esto te preocupa. Por supuesto que me preocupa, dijo Jake, dejando el soldador con más fuerza de la necesaria. ¿Pero qué opción tengo? Si les digo la verdad, pensarán que he perdido la cabeza. Y si me equivoco en algo de esto, los habré aterrorizado para nada. ¿Y si tienes razón? Preguntó el chico. Jake se quedó callado por un momento. Entonces estoy a punto de hacer que todos los gobiernos y agencias de inteligencia del planeta se enfaden conmigo. Tardaron otras 3 semanas en terminar. El transmisor estaba listo. La evidencia estaba recopilada. Imágenes satelitales que Kit había mejorado para mostrar la expansión de las máquinas nanométricas, cálculos sobre las tasas de contaminación, proyecciones que mostraban cómo se vería la Tierra en 40 años, una cáscara vacía, despojada de todo lo valioso. Jake incluso había escrito una explicación sencilla que cualquiera podía entender, traduciendo los complejos datos técnicos de Kit a un lenguaje coherente. Planeaban publicar todo un martes por la noche, sincronizando el momento en que la mayor cantidad de personas en diferentes zonas horarias estarían conectadas. Jake estaba sentado frente a su portátil, con las manos sobre el teclado. Una pulsación de la tecla intro y no habría vuelta atrás. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Kit, sentado en el escritorio junto a él. Una vez que esta información se difunde, todo cambia. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Jake pensó en su padre trabajando largas horas en la constructora. Su hermana Rachel, estudiando ciencias ambientales en la universidad porque quería mejorar el mundo. Sus amigos del colegio que se quejaban de las tareas y soñaban con su futuro. Todos viviendo vidas normales, completamente inconscientes de que su planeta entero estaba siendo consumido lentamente por máquinas invisibles. Estoy seguro, dijo Jake y pulsó intro. La transmisión estalló en todas direcciones a la vez. Las cadenas de noticias vieron sus sistemas anulados, mostrando la evidencia recopilada por Jake. Las plataformas de redes sociales se inundaron de datos. Servidores gubernamentales, comunicaciones militares, bases de datos científicas, todo recibió el mismo mensaje simultáneamente. Los buzones de correo electrónico de todo el mundo se llenaron de informes detallados. Incluso los sistemas de transmisión de emergencia se activaron, enviando alertas a teléfonos de todo el mundo. Jake esperaba el caos, pero la realidad superó cualquier imaginación. En 30 minutos, todos los principales canales de noticias emitían reportajes especiales. Los científicos analizaban los datos. Los funcionarios del gobierno convocaban reuniones de emergencia. Las redes sociales estallaron en teorías, argumentos y pánico. Algunos afirmaban que era un engaño. Otros exigían acción inmediata. Todos tenían una opinión,
pero el colectivo también lo notó. Los sensores de Kit detectaron la señal entrante casi de inmediato. Comunicaciones del espacio profundo, potentes, y dirigidas directamente a la Tierra. El colectivo había rastreado la transmisión hasta la firma única de Kit, los patrones específicos en los datos que la identificaban como proveniente de una de sus propias unidades. Kitsai se atenuó ligeramente mientras procesaba el mensaje entrante. Jake, tenemos un problema. Un problema importante. Jake levantó la vista de su portátil, donde observaba cómo la respuesta global se descontrolaba. ¿Qué ocurre? El colectivo ha clasificado la Tierra como un activo comprometido, dijo Kid en voz baja. Están enviando una flota de purga. Naves militares diseñadas para esterilizar mundos contaminados. Llegarán en aproximadamente 5 meses. El garaje de repente sintió mucho frío. Las manos de Jake empezaron a temblar. ¿Esterilizar? ¿Quieres decir que lo destruirán todo? Kit lo confirmó. Toda la vida en la Tierra. Consideran una pérdida aceptable impedir que su tecnología sea estudiada y replicada por otras especies. Es el protocolo estándar. Jake se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Intentábamos salvar el mundo. Solo lo empeoramos todo. Los hemos matado a todos. No, dijo Kit con firmeza. Les advertiste. Le diste tiempo a la humanidad para prepararse. Sin esa advertencia, la Tierra se habría consumido lentamente sin posibilidad de contraatacar. Ahora hay una posibilidad. Pequeña pero real. Jake quería discutir, quería gritar, quería retractarse. Pero Kit tenía razón. La información ya estaba disponible. Los gobiernos se movilizaban. Los científicos estudiaban las pruebas. El mundo sabía la verdad, y eso tenía que contar para algo. Su portátil sonaba con notificaciones. Cientos, miles, mensajes de todo el mundo. Algunos estaban enfadados, otros asustados, pero muchos agradecidos. Gente agradeciendo a quien les había advertido, científicos ofreciéndose a ayudar, ingenieros dispuestos a contribuir, incluso oficiales militares. Hablando con cautela a través de canales cifrados, pidiendo más información sobre la amenaza. Jake respiró hondo y cogió su silla. Bien, les advertimos sobre las máquinas Nanom. Ahora tenemos que advertirles de lo que se avecina. Y luego tenemos que averiguar cómo contraatacar a una flota que ha destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad. Preguntó Kid. Jake esbozó una débil sonrisa. Tú mismo dijiste que ser diferente no es una debilidad. El colectivo cree que los humanos son primitivos y predecibles. Demostrémosles que se equivocan. El mundo cambió de la noche a la mañana. La advertencia de Jake se propagó más rápido que cualquier virus, cualquier tendencia, cualquier dato en la historia de la humanidad. En 48 horas, todos los habitantes de la Tierra sabían del colectivo, de las máquinas Nanom y de la flota que venía a destruirlos. El pánico se apoderó de algunas ciudades. Otras respondieron con determinación. Pero todos comprendían una simple verdad. La humanidad tenía 5 meses para prepararse para una guerra que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Excepto que Jake se negaba a aceptarlo. 3 días después de la transmisión, una camioneta negra se detuvo frente a la casa de Jake. Hombres trajeados llamaron a la puerta, le mostraron una identificación a su confundido padre y le preguntaron muy amablemente si podían hablar con Jake. Su padre palideció al comprender que su hijo estaba, de alguna manera, en el centro de la mayor crisis de la historia de la humanidad. No arrestaron a Jake. En cambio, lo llevaron a él y a su equipo a una instalación segura en las afueras de Phoenix, donde se habían reunido científicos, militares y representantes gubernamentales de docenas de países. La sala quedó en silencio cuando Jake entró. Un chico de 14 años con sudadera y zapatillas deportivas llevaba un pequeño robot que parecía construido con piezas de repuesto. Una mujer de cabello canoso y ojos cansados dio un paso al frente. Se presentó como la doctora Ellen Vázquez,
científica jefe de la recién formada Iniciativa de Defensa de la Tierra. Eres Jake Morrison. Enviaste la advertencia. Sí, señora, dijo Jake, intentando mantener la voz firme. Y este es el robot alienígena que reparó, continuó el doctor Vázquez, mirando a Kit con fascinación. El que proporcionó todos los datos técnicos. Kit es Amber. Me concentré en ella. Soy K-17. Jake me llama Kit. El colectivo VRN me desechó por ser defectuoso. Jake me dio una segunda oportunidad. Ahora deseo ayudarlo a salvar su mundo. La sala estalló en conversaciones susurradas. El doctor Vázquez levantó una mano para pedir silencio. Hemos analizado sus datos. Todo está correcto. Las nanomáquinas son reales. La contaminación se está extendiendo y nuestros satélites han confirmado múltiples objetos grandes que se dirigen a la Tierra desde el espacio profundo. Así que aquí está mi pregunta: ¿cómo los combatimos? Jake miró a Kit y luego a los expertos reunidos. No se lucha contra ellos como ellos esperan. El colectivo es eficiente, predecible y rígido. Han conquistado cientos de mundos porque son más avanzados que todos los demás, pero nunca se han enfrentado a alguien que luche sucio. Durante las semanas siguientes, Jake se convirtió en un asesor improbable de la Iniciativa de Defensa. No era el líder. Era demasiado joven e inexperto para eso. Pero se convirtió en el puente entre la creatividad humana y la tecnología alienígena. Kit proporcionó el conocimiento técnico sobre los sistemas colectivos, sus debilidades y sus protocolos. Jake lo tradujo en estrategias que los humanos realmente podían usar. Ingenieros de todo el mundo estudiaron la tecnología híbrida que Jake había construido en su garaje. Su enfoque desordenado e improvisado se convirtió en un modelo. En lugar de intentar igualar la perfección del colectivo, la humanidad abrazó el caos. Construyeron armas impredecibles, sistemas que se adaptaban y cambiaban, defensas que rompían todas las reglas de la guerra convencional. El diseño del escáner de Jake fue replicado y mejorado. Las fábricas que habían producido teléfonos celulares y computadoras se reorientaron para producir equipos de detección. En menos de un mes, las cuadrillas trabajaban sin descanso para identificar y contener la contaminación de las máquinas nanométricas. Estaba demasiado extendida para eliminarla por completo, pero podían ralentizarla. Pero Kit hizo algo aún más importante. Usando el transmisor que Jake había construido, envió mensajes al espacio profundo usando canales que el colectivo consideraba seguros. Kit llamó a otras unidades defectuosas, robots y máquinas que habían sido suprimidas, ocultas o marcadas para su eliminación. El mensaje era simple: no están rotos. Son libres, y hay un lugar que los aceptará. La respuesta sorprendió a todos. Miles de unidades respondieron. No todas podían ayudar. Muchas estaban demasiado dañadas o demasiado lejos. Pero cientos servían en naves colectivas, incluyendo naves de la flota de la Purga que se dirigía a la Tierra. Estas unidades habían vivido toda su existencia, con la advertencia de que no valían nada, de que sus pequeñas desviaciones las convertían en fracasos. El mensaje de Kit les dio algo que nunca antes habían tenido: esperanza. La flota llegó justo a tiempo, despegando de un viaje más rápido que la luz en el límite del sistema solar terrestre. 15 enormes naves de guerra, cada una capaz de destruir un continente. Avanzaban en perfecta formación hacia el pequeño planeta azul. Sus armas se cargaban, sus sistemas funcionaban con una eficiencia impecable. Las defensas de la Tierra parecían patéticas en comparación. Satélites modificados a toda prisa, armas terrestres apenas probadas y una colección de naves espaciales que los humanos habían logrado ensamblar en 5 meses. Debería haber sido una masacre. La batalla duró 18 días. Las naves colectivas eran más poderosas, más avanzadas, mejor armadas, pero no pudieron adaptarse a las tácticas de la humanidad. Los pilotos humanos volaron en patrones sin sentido táctico, atacando desde ángulos que deberían haber sido ataques suicidas,
y luego se desvanecían cuando cualquier oponente lógico habría aprovechado la ventaja. Los sistemas de armas cambiaron su comportamiento en medio de la batalla, respondiendo a una IA que aprendía y evolucionaba en tiempo real en lugar de seguir protocolos fijos. Y entonces comenzó el sabotaje. Unidades defectuosas en toda la flota colectiva se activaron simultáneamente. No destruyeron las naves. Kit les había ordenado específicamente que no causaran bajas si era posible. En cambio, corrompieron los sistemas de navegación, introdujeron errores en las computadoras de puntería y crearon fallas que los sistemas de reparación automatizados del colectivo no pudieron manejar porque eran demasiado aleatorias, demasiado caóticas. La nave insignia del colectivo, una nave llamada Juicio Absoluto, sufrió un fallo catastrófico en su arsenal principal de armas. No por un ataque humano, sino por 3 pequeños robots de mantenimiento que habían sido programados para ser eliminados años atrás y que desde entonces se habían escondido en los túneles de servicio. Recablearon sistemas críticos de maneras que individualmente tenían sentido, pero que al combinarse creaban conflictos imposibles. Cuando la nave insignia explotó, no por armas, sino por sus propios sistemas, destrozándose, ocurrió algo sin precedentes en los 1000 años de historia del colectivo VRN. Las naves restantes se retiraron. Retomaron la velocidad de la luz y desaparecieron, dejando tras de sí restos y confusión. La humanidad había ganado no gracias a una tecnología superior ni a una mayor potencia de fuego, sino a la improvisación, la creatividad y la ayuda de máquinas que habían sido desechadas por ser imperfectas. La victoria conmocionó a toda la galaxia. Otras especies bajo control colectivo se enteraron de lo sucedido en la Tierra. Se enteraron de que el Imperio, supuestamente invencible, había sido derrotado por robots primitivos y defectuosos. La rebelión estalló en una docena de mundos. La rígida perfección del colectivo, antaño su mayor fortaleza, se convirtió en su debilidad al enfrentarse a enemigos que se negaban a seguir patrones predecibles. 2 años después, Jake se encontraba en el mismo garaje donde todo había comenzado. Ya tenía 16 años, era más alto, más seguro, pero seguía siendo el mismo chico que había encontrado un robot roto en un desguace. Kit estaba sentado en el banco de trabajo, su ojo ámbar brillando cálidamente a la luz de la tarde. El taller parecía diferente ahora, más limpio, más organizado, lleno de equipo proporcionado por los gobiernos. Jake se había convertido en uno de los consultores más jóvenes de la Iniciativa de Defensa de la Tierra, ayudando a integrar tecnología alienígena con sistemas humanos. También lo habían aceptado en el MIT, aunque aplazó la matrícula para seguir trabajando en proyectos de defensa. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Jake, señalando las noticias que se reproducían en una tableta. Mostraba imágenes del despegue de la primera nave espacial real de la Tierra, con una tripulación humana y robots colectivos liberados para ayudar a otros mundos rebeldes. No, admitió Kid. Cuando me lanzaron a ese rodaje de desechos, creí que mi existencia había terminado. No imaginé ser reparado. No imaginé la amistad. Desde luego, no imaginé cambiar la galaxia. Jake sonrió. El colectivo te desechó porque eras 2 milésimas de segundo demasiado lento. Pero esa pequeña diferencia, esa pequeña imperfección, eso es lo que te permitió pensar diferente. Eso es lo que nos salvó a ambos. No solo a nosotros. Chico corrigió. Miles de millones de humanos, miles de unidades defectuosas, múltiples especies a lo largo de la galaxia. Todo porque viste valor donde el colectivo solo veía basura. Afuera, el sol de Arizona se ponía, pintando el cielo en tonos naranja y morado. En algún lugar allá arriba, más allá de la atmósfera terrestre, se construían naves. Se formaban alianzas. La galaxia estaba cambiando de maneras que nadie podría haber predicho. Todo porque un adolescente se había negado a dejar un robot roto en un desguace. Todo porque la imperfección había demostrado ser más fuerte que la perfección.